Jamás imaginé que un millonario se reiría de mí, pero la faccinera me sorprendió con su talento. Fue un golpe tan fuerte como una puerta cerrándose en mi cara. Aquella tarde, mientras mis sueños se desmoronaban, vi la risa burlona de Santiago, el exitoso empresario que todos admiraban. No podía creerlo, ni siquiera lo conocía bien. Pero ahí estaba, entregándose a las carcajadas. El salón era un caos de luces y ruidos. La música retumbaba en mis oídos y la multitud vibraba de entusiasmo. Allí estaba yo, en un rincón, con las manos nerviosas en mi taza de café. Sentía el sudor resbalando por mi frente y el corazón latiendo a 1000 por hora. La presentación que había preparado, llena de mis esperanzas, se desvanecía mientras él se reía de la faccinera. Era una mujer robusta, con un delantal manchado pero una energía desbordante. Su voz, aunque rasposa, llevaba una originalidad que cautivó a todos. Pero yo solo deseaba ocultarme. La risa de Santiago sonaba como un trueno en la tormenta, y cada carcajada resonaba en mi pecho. En ese momento, me sentí pequeña, invisible. ¿Por qué? ¿Por qué permitir que un desconocido arruinara mi momento? Mientras los aplausos estallaban a mi alrededor, me vi atrapada entre la multitud, deseando un agujero en el suelo donde esconderme. El estruendo se intensificó. La faccinera, desafiando las expectativas, tomó el micrófono y comenzó a cantar. Entonces, el estallido de risa se transformó en un poderoso silencio, y las miradas se volvían hacia ella. Era como ver un milagro. La sala dejó de ser un lugar de burlas y se llenó de asombro. En un instante, la risa burlona de Santiago se apagó. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué pasaba? Esa mujer, la que todos consideraban inferior por su trabajo, había dado un giro inesperado a la noche. Esa risa que me había hirido ahora se desvanecía, arrasada por el talento genuino. Mis impresiones cambiaban rápidamente. El miedo y la inseguridad eran reemplazados por admiración y un destello de esperanza, pero justo cuando creía que la noche podría aún resurgir, alguien en el fondo gritó: «Esa mujer es un fraude». Las murmullos se esparcieron como fuego en paja seca, y el ambiente se tornó tenso. La risa y el asombro comenzaron a mezclarse en un torbellino. Santiago sonrió, confiado en su desdén. ¿Volvería la burla o se mantendría el aplauso? Sentí una mano temblorosa en mi brazo. Era Clara, mi amiga, con los ojos abiertos como platos. ¿Vas a dejar que esto te afecte?, me preguntó con preocupación. Su voz era un ancla en mi tempestad interna. No lo sé, respondí, mis dudas inundando cada palabra. Debería enfrentar al millonario, o dejar que su risa me destruyera desde las sombras. El espectáculo continuó, mientras una parte de mí anhelaba respuestas. Un rayo de valentía crecía entre mis dudas. Era un momento crucial. Pero, antes de que pudiera decidir, un tipo elegante apareció con una carta en la mano, su expresión revelando secretos no contados. Mi corazón se detuvo. ¿Qué noticia traía? ¿Sería el final de mis sueños o el comienzo de algo inesperado? Hey, antes de seguir con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin avisar. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y ya que estás allí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El hombre elegante se acercó a mí. El silencio que se había instaurado en el salón era casi palpable. Su rostro mostraba una expresión de seriedad que me hizo temer lo peor. ¿Eres tú la que iba a presentar el nuevo proyecto de marketing digital?, preguntó, su voz profunda resonando en mi pecho. Mi estómago se revolvió. Asentí con la cabeza, incapaz de pronunciar una palabra. Soy David, el representante de la asociación que respaldará iniciativas innovadoras en este evento. He estado escuchando sobre tu trabajo, continuó, su mirada escaneando mi cara como si buscara un destello de confianza en mis ojos. En ese momento, sentí una mezcla de esperanza y temor. ¿Estaba él aquí para ofrecerme una oportunidad o simplemente para darme la noticia de que no había sido seleccionada? No dejes que las risas de algunos te desanimen. La autenticidad brilla más que cualquier etiqueta que puedan colocarte, afirmó, notando la lucha interna que tenía. Sus palabras calaron hondo.
Era posible que existieran personas que valoraban lo auténtico por encima de la imagen pública. La faccinera seguía en el escenario, su voz llenando la sala con una mezcla de emociones que rápidamente había conquistado a muchos. Cientos de miradas estaban emocionadas, y en cuantas de ellas podía ver admiración, no solo por el talento de la mujer, sino por su valentía al desafiar las expectativas. El tipo al que ahora prestaba atención me invitó a dar un paso adelante, hacia el espacio de la presentación que había soñado. Pero una parte de mí temía que simplemente me estuviera conduciendo hacia otro momento de humillación. Quiero que te acerques. Pase lo que pase, tus ideas son valiosas, dijo David, extendiendo una mano hacia mí. Miré a Clara, buscando su apoyo. Ella me sonrió, dándome la señal que necesitaba para seguir adelante. Tomé aire profundamente y, sintiendo que la valentía comenzaba a arder en mi interior, decidí dar un paso al frente. Sin embargo, antes de que pudiera acercarme, un repentino estallido de risas interrumpió el momento. Era Santiago. ¿De verdad van a hacerles caso a los sueños de una limpiadora? ¿Qué va a saber ella de negocios? Su voz resonó, llena de desprecio. Aquel comentario desató el murmullo de incredulidad entre la multitud, llenando el aire de tensión. El nudo en mi garganta volvió. En mi interior, un torbellino de emociones luchaba por salir. ¿Por qué me importaba tanto lo que él decía? Era un extraño, y mi valor no podía depender de su opinión. Pero mientras todos reían, sintiendo su poder y su influencia, mis ganas de demostrar que mi proyecto valía la pena se desvanecía. La faccinera dejó de cantar y se volvió directamente hacia Santiago. ¿Qué sabes tú de sueños?, preguntó con una seguridad que resonó en la sala. En ese breve instante, lo inesperado pasó. La mujer se plantó frente al millonario, pareciendo aún más grande que él. ¿Es tu risa más importante que mi esfuerzo? Soy una limpiadora, pero mi voz puede cambiar la historia de muchos. Mi trabajo me da el derecho a soñar. En ese momento, sentí que el mundo se detenía. La capacidad de ella para enfrentarlo me inspiró. Mientras el miedo intentaba sofocarme nuevamente, una chispa de determinación comenzó a crecer cada vez más fuerte. Quizás no se trataba solo de mí. Quizás mi voz también importaba. David me miró, como si esperara que yo tomara la estafeta de esa valentía. En sus ojos había una esperanza que retumbaba en mi pecho, un faro en medio del caos de la sala. Con el corazón acelerado, decidí que era hora de transformar mi propio dolor en poder. Voy a presentar mi proyecto, murmuré, sintiendo que cada palabra me llenaba de fuerza. Sin embargo, justo cuando me movía hacia el micrófono, me detuve. Las palabras que Santiago había dejado caer estaban volviendo a hacer eco en mi mente. ¿Y si no les gustaba? ¿Y si se reían? Y sí, pero en el aire fragoroso de la sala, la voz de la faccinera se elevó de nuevo, resonando como un clamor de empoderamiento. Levántate y canta tu verdad. Pareció gritarme. Y en el fondo, un nuevo abismo de incertidumbre se abrió. ¿Sería capaz de alzar mi voz frente a todos? ¿Sería capaz de luchar por lo que realmente creía? La pregunta quedó colgando en el aire, mientras todos giraban sus rostros expectantes hacia mí. Y aunque el miedo se cernía sobre mí como una sombra, un enfrentamiento inevitable se dibujaba al horizonte. Fue en ese instante que comprendí que el momento que estaba a punto de vivir sería decisivo no solo para mí, sino para todos los que, como la faccinera, habían sido juzgados por su exterior. Tomé aire y, con el corazón en la mano, caminé hacia el micrófono. ¿Podría la voz de una limpiadora resonar con la misma fuerza que la del millonario? El aire en la sala parecía pesado, casi denso, como si esperara con ansiedad el momento en que mi voz rompiera el silencio. Sentí cómo me ardían las mejillas y como una oleada de dudas intentaba arrastrarme de nuevo hacia la seguridad del anonimato. Pero algo en el entorno había cambiado, la valentía de la faccinera había encendido una chispa en mi interior, y decidí que no podía dejar que se apagase tan fácilmente. Respiré hondo una vez más, inhalando lentamente la energía del espacio. Visualicé a los rostros de aquellos que me habían apoyado, desde Clara en la esquina hasta David, que mantenía su mirada fija en mí, como un faro inquebrantable. Quería demostrarme a mí misma que podía ser más que lo que los demás viesen. Con un paso decidido, me acerqué al micrófono. La multitud guardó silencio, y el eco de mi respiración resonó en el altavoz. Mis manos temblaban ligeramente, pero las apreté contra el metal frío, buscando el apoyo que sabía que necesitaba. Hola, soy Ana, comencé, sintiendo que la presentación de mi propio nombre era el primer pequeño acto de liberación.
Hoy estoy aquí para compartir un proyecto que no solamente es mío, sino de todos aquellos que suelen ser ignorados por su apariencia, dije con más seguridad de la que sentía, y vi cómo algunas miradas pasaban de la solemnidad a la atención. En mi trabajo cotidiano, he visto el poder que tiene una simple herramienta como el marketing digital. Puede ser el puente para que muchas voces sean escuchadas, para que nuestros sueños sean validados. Continué, dejando que mis palabras se construyeran. El proyecto que he desarrollado es una plataforma destinada a amplificar estas voces, a empoderar a quienes desean ser vistos más allá de sus circunstancias. Las palabras fluyeron, cada una empujada por la necesidad de reivindicar no solo mi propia esencia, sino la de aquellos que se han sentido como yo, pequeños y desvalidos. Sentí como el miedo comenzaba a desaparecer cuando vislumbré asombro en algunos rostros. David sonrió, un gesto que me alentaba a seguir, y la faccineera observaba atentamente, como si estuviese dispuesta a darme su fuerza. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, Santiago interrumpió. ¿Así que ahora eres especialista digital? ¿Desde cuándo una limpiadora puede entender de marketing? Esta vez su voz no sonaba con la misma seguridad, sino que temblaba ligeramente, revelando una sorpresa que cortó el aire. La sala se negó a ser solo un espectador más en la pelea, y unos murmullos de apoyo comenzaron a levantarse. Ella no está sola, gritó alguien desde el fondo, y ese grito encendió una llama de apoyo en el ambiente. La valentía de todos empezó a reflejarse en mí, y supe que la unión de las voces no era solo para mí, sino para cada uno de los sueños aplastados. Lo que algunos consideran insignificante puede ser transformador, retumbó mi propia voz, resonando con más firmeza. Nadie tiene el poder de definir lo que podemos hacer, y mi proyecto es solo una pieza en el rompecabezas de todos nosotros. Así que no voy a dejar que un sudoroso comentario de superioridad me detenga. La última palabra salió con una fuerza que litó los murmullos en el público de admiración. El rostro de Santiago se torció en un gesto de desdén, pero había una chispa de incomodidad en su mirada. No podía ignorar que había algo más que podía cambiar en él, en esos momentos, en esa sala. El deseo por el reconocimiento yo lo conocía. En el fondo, deseaba que mi voz resonara con la fuerza que su fortuna no le podría otorgar jamás. La atención se centraba únicamente en mí, y mientras el silencio reinaba, una parte de mí se sentía nerviosa por todo lo que aún no había dicho. Pero la faccineera lanzó otra mirada de aprobación, y mis pensamientos se despejaron. Este proyecto se sostiene sobre el deseo de contribuir al cambio, seguí, sintiendo cómo despertaban recuerdos de aquellos a quienes quería ayudar. Quiero ayudar a aquellas personas que, como yo, han tenido que luchar por su lugar en el mundo, demostrar que un sueño puede ser verdaderamente real, sin importar los prejuicios que lo rodeen. Fue en ese instante que tomé conciencia del poder de mis palabras. No solo era yo la que estaba luchando en esa sala, sino que simbolizaba a un sinfín de soñadores, a trabajadores invisibles que buscaban reconocimiento. Las luces figuraban como estrellas en la penumbra, y sentí que estaba a punto de darles vida a esas estrellas que había guardado en mi interior, pero justo cuando la energía se intensificaba, un hombre del público se levantó. Su semblante era serio, y su mirada desgarradora. ¿De verdad crees que puedes cambiar el mundo con un proyecto de marketing? ¿Te crees una heroína? La risa de Santiago se unió a la suya, provocando un eco de desprecio que resonó en el salón. El nuevo desafío se cernió como una tormenta, pero en vez de tambalearme, la faccineera comenzó a cantar de nuevo. Su voz envolvió la sala como un abrazo cálido. Y comprendí que ese era mi momento. Tenía que responder, no solo por mí, sino por todos los que se habían quedado callados por miedo. Quizás no cambiar el mundo, señores, pero puedo cambiar la historia de algunos, respondí, sintiéndome más fuerte que nunca. Las historias de quienes eligen levantarse y no dejarse doblegar ante la burla. Nada puede ser más poderoso que eso. Era un momento significativo, una especie de catarsis, pero aún así, algo más profundo se agitaba en mi interior. Estaba a punto de darme cuenta de que, aunque lo que había comenzado como una lucha por el reconocimiento personal, había evolucionado hacia una batalla colectiva. Y así, frente a un público expectante y retador, una nueva pregunta emergió en mi mente, hasta donde estaba dispuesta a llegar para defender no solo mis sueños, sino los de todos aquellos que se habían convertido en una voz enmiendada. El clamor comenzó a fluir en el aire, y las respuestas podrían ser más complicadas de lo que nunca imaginé. El murmullo de la sala se volvió un eco incontrolable tras mis palabras. La incertidumbre se mezcló con la adrenalina, una mezcla embriagadora que me hacía sentir invencible y vulnerable al mismo tiempo. La imagen del hombre que había cuestionado mi misión se mantenía fresca en mi mente, sus ojos parecían atravesarme,
buscando desarmar mis deseos. Pero en ese momento, el cálido abrazo de la faccinera resonaba en mi pecho, y la música de su voz se unía a mi latido. ¿Quién eres tú para darme lecciones de grandeza? ¿Un experto en burla o un rey de la mediocridad? Estos pensamientos retumbaban en mi interior, pero no los compartí en voz alta. Había aprendido que el verdadero valor de un comentario proviene de su procedencia, y la suya estaba llena de inseguridades, ocultas detrás de una fachada de superioridad. Rápidamente, volví mi atención hacia el público. Sin embargo, no podía evitar sentir su energía, los murmullos de apoyo estaban en aumento. La multitud había comenzado a unirse, creando un tapiz de voluntad que se alzaba en defensa de lo que representaba mi proyecto. Fue un momento inesperado que me llenó de esperanza, sentí que las cosas estaban cambiando. Al mirar a Clara, vi que sus ojos brillaban con orgullo. David asintió, como si la conexión entre nosotros estuviese construyendo algo más fuerte que la simple amistad. Una vez más, la faccinera comenzó a cantar, sus notas flotantes se mezclaban con el clamor de la sala. La música parecía despertar algo ancestral en cada persona presente. En ese instante, comprendí que no estaba sola y que mi lucha tenía un eco mayor del que había imaginado, y en medio de esa transformación emocional, la frustración se apoderó de Santiago nuevamente. Esto no es un teatro, Ana. Es un lugar para ideas reales, no cuentos de hadas, dijo con desdén, intentando arrastrar a la sala hacia su lado. Quizás no sea una idea tan real para quienes no se atreven a soñar, respondí, notando que mi voz había ganado un nuevo tono, firme y desafiante. Sentí el aliento del coraje correr por mi espalda, empujándome hacia adelante, pero el peso de su mirada desafiante era difícil de ignorar. Alguien en el público lanzó un grito de apoyo, rompiendo la tensión. Nosotros creemos en ti, Ana, resonó como un mantra. Las palabras volaron, como un rayo que iluminó no solo la sala, sino también mi corazón. Y creemos en todos nosotros, agregué, sintiendo que la conexión crecía. Cada uno de nosotros lleva una historia que merece ser contada. ¿Quiénes somos para callar esas historias? La pasión me invadía, y supe que iba más allá de mí, era la historia de mis compañeros de trabajo, de mis amigos, de los invisibles. En ese momento crucial, otra voz se hizo sentir en mis pensamientos: ¿qué pasaría si fallas? Era una gota de miedo que amenazaba con desvanecer mi valentía. Consciente de ese temor, decidí abrazarlo. No fallaré, murmuré para mí misma y, al hacerlo, la posibilidad se hizo tangible, y justo cuando iba a compartir exactamente lo que planificaba con el proyecto, sentí una mano sobre mi hombro. Era la faccinera, que había dejado su canto y había regresado a mi lado. Déjame decirte una historia, dijo en voz baja y llena de calor. Una vez, fui tachada de insignificante por mi oficio. Pero lo que descubrí es que cada trapo que utilizaba para limpiar se convertía en una escoba mágica que barría injusticias. Todo lo que toco se transforma, igual que tú estás haciendo aquí y ahora. No subestimes el poder de tu voz. Las palabras de la faccinera transformaban el ambiente. Cada nota de su voz chillona con sabiduría era un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en la autenticidad. Así que, amigos, lo que les propongo no es un mundo de cuentos de hadas. Volví a dirigirme al público, con un renovado ardor. El cambio empieza con nosotros. Necesitamos ser los arquitectos de nuestras propias historias. Y cada uno de nosotros puede ser el creador de una comunidad donde nadie es invisibilizado. La sala tembló con aplausos, y lentas pero seguras. Las personas comenzaron a levantarse en un gesto de unidad. Mi corazón latía aceleradamente, mi alma se elevaba. Era un milagro del que nunca había sido testigo, el poder de millones de voces unidas, pero en el fragor de aquella euforia, vi una mirada conocida, era la de Santiago. Su rostro, ahora pálido, revelaba confusión. Entonces, ante todos, separó sus labios y dijo: supongamos que tu proyecto tenga éxito, Ana. Pero, ¿qué hay de las oportunidades que jamás tendrás? Todos sabemos que el sistema apenas da lugar a más de uno o dos triunfadores. Es un sueño que se implode, solo un espejismo. En mi interior, una ola de angustia rompía las defensas de mis esperanzas. Su comentario, aunque lastimante, resonaba con la realidad que muchos de nosotros enfrentamos. Tenía razón, pero eso no significaba que yo debía rendirme. De repente, un pensamiento, como un rayo iluminador, me cruzó por la mente: quizás el éxito no sea el destino, sino el viaje y, sin pensarlo, solté las palabras.
Puede que el sistema no cambie de la noche a la mañana, pero cada vez que uno de nosotros se atreve a ser visible, derriba un ladrillo de la muralla que nos separa de nuestras metas. Las miradas comenzaron a girar de nuevo, ahora miradas de pensamiento, de reflexión. Este era un camino arduo, y tal vez no lo lograríamos de inmediato. Pero podía sentir que en ese mismo instante, una semilla comenzaba a germinar. Cada uno de nosotros tenía la oportunidad de cultivar su propio futuro. Mientras Santiago se quedaba en silencio, la realidad se tornó más densa y aterradora. ¿Estaré dispuesta a enfrentar la batalla que vendrá? ¿Qué pasará si no puedo sostener esa esperanza dentro de mí? La incertidumbre se cernía como una tormenta en el horizonte, y justo en ese momento, el teléfono en mi bolsillo vibró, como si el universo decidiera interrumpir el caos. Me asusté. Fue un recordatorio de la vida que continuaba, y al mirar la pantalla, vi un nombre que jamás esperé ver allí, la señora López, entrevista. Una revelación me envolvió. No tenía la certeza de lo que vendría, pero una posición de poder parecía tener forma en el aire, y aún no sabía si me atrevería a aceptarla. La lucha no había hecho más que comenzar. El eco de las palabras de Santiago aún reverberaba en mi mente mientras me apartaba de la escena tumultuosa, donde la energía de la sala se convertía en un remolino de emociones. La reciente ovación se desvanecía lentamente, dejando espacio para la duda más íntima. ¿Realmente un cambio era posible en un sistema tan inflexible, en un mundo donde solo unos pocos podían brillar? Mientras miraba mi teléfono, sentí que el mensaje de la señora López pesa como un ladrillo en mi mano. La incertidumbre se transformó en un torrente de preguntas. ¿Por qué me elegiría a mí para una entrevista? ¿Qué podría ofrecer a alguien tan influyente? Apenas era una niña soñadora tratándose de hacer escuchar, y aquí estaba, enfrentada a la posibilidad de entrar en contacto con una mujer que podría cambiar el rumbo de mi vida. Volví a mirar al público. Los murmullos se mantenían, y algunos aún tenían esas miradas de conexión. Puede que Santiago hubiera sembrado la semilla de la duda, pero la faccinera había avivado el fuego de mi lucha. Podía sentir su mirada detrás de mí, la aliento de esperanza y fortaleza a la que me había acostumbrado, y eso fue suficiente para calmar un poco mi tumultuosa ansiedad. Me acerqué a Rica de todos, buscando consuelo o una respuesta, pero la intensidad de la sala no me dejaba escapar. Clara y David se acercaron para unirse a mi lado, su presencia una ancla en medio de la marea de incertidumbre. ¿Por qué no miras ese teléfono, Ana?, preguntó Clara, mientras sus ojos chisporroteaban de emoción. Esto es un paso hacia adelante. Siempre creí en ti. Mientras la primera sonrisa se dibujaba en mi rostro, el miedo ancestral comenzó a disiparse. No tengo idea de qué esperar, y eso me aterra, confesé de inmediato. No había razón para ocultar mis raíces de inseguridad. El mundo de los triunfadores no es como el mío. ¿Cómo puedo pensar que seré lo suficientemente buena? En ese momento, David me miró con seriedad. Ana, ser bueno suficiente, no es lo que se trata de esto. Lo que importas es tu voz, tu historia. Tal vez no tengas las credenciales o el estatus, pero si alguien cree en ti, debes creer también en ti misma. La señora López no está buscando un trofeo, está buscando un espíritu como el tuyo. La calidez de sus palabras resonaron profundamente en lo que comenzó a ser un yeso sobre mis heridas. Comprendí que Santiago, con sus críticas mordaces, había planteado verdades incómodas, pero también había abierto la puerta a una nueva comprensión. No era suficiente ganar una batalla, debía enfrentar la guerra de las expectativas, tanto de los demás como las mías. Finalmente, el murmullo comenzó a desvanecerse un poco más, y los rostros de la audiencia me parecieron como personas reales, cada una con sueños propios, luchando tantas batallas como las mías. Sentí que florecer de su apoyo me permitía sostener mi propio anhelo. Dejemos que esta lucha sea nuestro legado, nuestra fortaleza, susurré con un tono contagioso. Volveré ahora, declaré en voz alta, sintiendo como esas palabras comenzaban a surcarlas en lo profundo de mí. Este viaje no es solo mío, ni es solo sobre mí. Es sobre todos nosotros, y no se acabará aquí. Quiero que todos sean parte de esto. Lo haremos juntos. Clara y David asintieron y me siguieron mientras nos adentrábamos de nuevo en la zona central, llevando nuestro fuego interno como una antorcha. Para mi sorpresa, la faccinera me miraba, su rostro radiante y lleno de ingenio que me prometía todo el entendimiento del mundo. Ya no éramos tres, nos habíamos convertido en un coro ardiendo por la verdad, pero como si el universo quisiera estremecerse de nuevo, recibí otro mensaje. Era Santiago. Esa emoción que sientes ahora, Ana, se desvanecerá. Cuando la realidad te golpee, ¿quién te apoyará?
La fría verdad detrás de sus palabras me causó escalofríos y, sin embargo, despertó en mí un impulso feroz de continuar mi camino. Sin embargo, un sentimiento de pérdida y soledad se apoderó de mis pensamientos. Miré a mi alrededor, a los rostros que antes consideraba amigos y ahora se sentían insuficientes para soportar el peso de mis esperanzas. Una nube oscura pareció fusionarse en la sala, mientras me preguntaba cómo llevaría esta carga de lucha y anhelo de un mundo mejor, y mientras la música se alzaba una vez más, sentí esa ausente chispa que había comenzado a encender mi valentía y determinación. Así que, antes de aceptar aquella entrevista, debía enfrentar la verdad. Si el cambio era real, debía forjar esa transformación en mí misma antes de buscarla en los demás. Pero justo en el instante en que me preparaba para decidir, sentí un tirón en mi corazón al mirar hacia la entrada principal del auditorio. Era un rostro conocido, uno que creí que jamás volvería a ver, mi madre. Su expresión, una mezcla de preocupación y orgullo, impactó cada fibra de mi ser y me recordó por qué estaba aquí, luchando. Nuestras vidas no son solo nuestras, son un reflejo de quienes amamos. Y entonces, con la energía renovada en mi pecho, supe que no estaba sola en esta batalla aunque no toda la historia estaba aún escrita. El sonido de la sala se desvanecía entre mis pensamientos mientras mi madre, con su porte inconfundible y la fragancia de un hogar recién lavado que parecía arrastrar consigo, se acercaba hacia mí. Su mirada no solo buscaba mis ojos, quería ahondar en lo más profundo de mi alma, en esa parte que había estado luchando en silencio. La consternación y el alivio bailaban en su rostro como si intentaran encontrar un equilibrio en medio de una tormenta. Ana, su voz, suave y compasiva, hizo que el tumulto a mi alrededor se desvaneciera. Era como si el mundo se detuviera para darle prioridad a ese instante, a nuestro momento. Te estaba buscando, dijo con una sinceridad que casi me hizo quebrar las defensas que había mantenido en pie. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sintiendo que las fuerzas que me habían mantenido en alto comenzaban a desmoronarse. La mezcla de alegría y dolor en su expresión me hizo recordar todas las veces que había soñado con este encuentro, y ahora que estaba aquí, lo deseaba tanto como temía. Estaba en el mercado, pero sentí que debía venir. Hoy me recordaste a ti misma cuando eras solo una niña, soñando en el campo, hablando sobre cambiar el mundo. Su tono era tan frágil como el cristal, y me inundó de una nostalgia tan intensa que casi olvidé el resto de la sala. Los ecos de su consejo, esos que había guardado en el fondo de mi corazón, comenzaron a reverberar una vez más. La faccineera, los murmullos, toda la experiencia se deshacía en comparación a la culpa por no haberla mantenido cerca de mí. Tenía tanto que contarte, murmuré. Y sentí que me había alejado. Como si me estuviera perdiendo en otra realidad. Su mirada se iluminó y, con un gesto suave, me tomó de las manos. Ana, jamás te he perdido. Siempre he estado aquí, incluso cuando no podías verme. Nunca pienses que tus luchas son solo tuyas, somos parte de una historia, de un legado que construimos juntas. Las palabras de mi madre fueron como el bálsamo necesario para mi espíritu desgastado. En su mirada, vi no solo el amor de una madre, sino la historia compartida de sacrificios y esfuerzo, la certeza de que el camino sobre el que caminaba no era en vano. Sin embargo, su presencia también hizo surgir un nuevo miedo. ¿Y si mis sueños implicaban dejarla atrás? ¿Y si esta lucha me separaba más de lo que ya estaba? Un sinfín de pensamientos chocaron entre sí en mi mente. Fue entonces cuando la frase de Santiago volvió a atormentarme: ¿quién te apoyará? Ahora tenía una respuesta: mi madre siempre sería mi ancla, pero eso no disminuía el miedo que crecía al pensar que podía fallar y arrastrar con él las esperanzas de quienes me rodeaban. De pronto, un susurro rompió el hilo de nuestra conversación. Ana, hay algo más que debes saber. La voz de la faccineera se alzó suavemente a mis espaldas, atrayendo mi atención. La había olvidado en medio del torbellino emocional, pero su figura ahora parecía más prominente en el tapiz del auditorio. Escuché lo que dijiste antes. Tus palabras tienen peso, y me parece que puedes ayudar a muchos. Pero debes estar dispuesta a aceptar las dificultades que vienen con ello. Su expresión era seria, pero había una chispa en sus ojos que decía que había grandes oportunidades en el horizonte. Toda la sala comenzó a girar a mi alrededor, las emociones chocando como olas furiosas. ¿Estaba lista para asumir la carga de otra lucha? ¿Podía convertirme en la voz que deseaba ser y, al mismo tiempo, ser la hija que mi madre necesitaba? La indecisión se instaló en mi pecho. Miré a la faccineera, a mi madre y a mis amigos. ¿Cómo podría equilibrar todo esto sin dejar que la desesperación se desbordara? Sentí el peso del mundo a mis espaldas, pero también la fuerza interna que empezaba a adquirir forma.
como una semilla rota que finalmente florece. Dame tiempo, susurré, más hacia mí misma que hacia cualquiera de ellos. Pero en ese instante de vulnerabilidad, sentí que algo nuevo despertaba en mí, una determinación renovada, y de repente, un sonido estalló por los altavoces del auditorio. La señora López está preparada para hablar. Era la llamada que resonaba como un tambor. Ana, tienes una oportunidad en tus manos. ¿Te atreverás a aprovecharla? Las voces de Clara y David resonaban en mi mente. Me volví hacia mi madre, su apoyo ardiendo junto a mí, y sentí la inquebrantable verdad de que no podía dejar que el miedo decidiera mi camino. Con cada pequeño paso, había creado una red de amor y esperanza a mi alrededor, pero justo cuando estaba a punto de avanzar hacia ese nuevo desafío, una notificación en mi teléfono me desvió la mirada. Ana, lamento perturbarte tanto. Todo lo que crees que tienes, puede desvanecerse, solo te lo advierto. Era Santiago una vez más. Sus palabras habían regresado para atormentarme como ecos continuos de la inseguridad que había intentado mitigar. La confusión reinaba en mi mente mientras contemplaba el abismo que había frente a mí. ¿Soportaría el peso de esta nueva carga, o me sumergiría en la oscuridad de mis dudas? La decisión se cernía ante mí, y con cada latido, comprendí que la batalla interna apenas comenzaba. El silencio se convirtió en una medida incómoda entre el anuncio y la inminente decisión. Mis pies se sentían anclados al suelo, mientras que mis pensamientos danzaban frenéticamente, buscando algo a lo que aferrarse. Miré a mi madre, su rostro lleno de amor y expectativa, y noté que los ojos de la faccinera también estaban fijos en mí, buscando una respuesta, una señal de que estaba lista. Sin embargo, la notificación de Santiago reverberaba en mi mente como un eco penetrante, haciéndome dudar en cada respiro. Todo lo que crees que tienes puede desvanecerse. Las palabras eran un veneno que se deslizaba en mi canción interna, creándome una disonancia. ¿Era un fantasma de mi propia inseguridad o un aviso válido? Las inseguridades gemían en el fondo de mi corazón, recordándome las veces que había fallado, las oportunidades que había dejado pasar por miedo. ¿Ana? La voz suave de mi madre rompió la muralla de pensamientos oscuros. Su tono había cambiado sutilmente, había un matiz de preocupación que me llevó a centrarme en su mirada. ¿Qué está pasando por tu mente? Estoy aquí para ti. Había un abrazo implícito en sus palabras, la promesa de que, pasara lo que pasara, sería mi refugio. Santiago dice que debería tener cuidado, respondí, esos ecos de desconfianza haciéndose audibles en mi voz. No sé qué pensar. ¿Y si lo que está a punto de suceder? No pude terminar la frase, el nudo en mi garganta amenazaba con ahogar cualquier intento de expresión. Sí, miedo, incertidumbre, eso es normal, Ana. Pero no dejes que un espectro controle tus decisiones. Sus palabras comenzaron a calar hondo, como semillas que germinaban en la tierra fértil de mi entendimiento. Cada paso que das es un paso hacia adelante, no hacia atrás. Recuerda quién eres. Nunca has sido alguien que se deja manipular por el pánico. La faccinera, observando nuestra interacción, parecía intuir la profundidad de la lucha interna. Con un gesto de su mano, me hizo una señal sincera, instándome a mirar más allá de la superficie. A veces, lo que parece una amenaza es, en realidad, un reto disfrazado. El crecimiento nunca es fácil, pero está lleno de significado. Solo tienes que decidir si quieres seguir adelante. Las palabras fueron como una llamada a la acción que me empujó a reflexionar sobre lo que realmente quería. La razón por la cual había estado luchando no era solo por mí, sino por cada persona que había sentido como yo, perdida e incomprendida. La faccinera parecía haber estado haciendo eco de mis propios deseos. Tal vez esto era un momento clave donde finalmente podía dar un paso adelante. Entendí algo, murmuré, la voz comenzando a crecer en confianza. Si no lo hago ahora, siempre tendré la sombra del que hubiera sido. Nunca podré cambiar el mundo si no me atrevo a intentarlo. La energía comenzó a fluir a través de mí, dejando atrás un rastro de autoculpabilidad y autorretención. Entonces voy a hablar, afirmé, sintiendo que la decisión comenzaba a tomar forma en mi ser. Voy a intentar sacar a la luz todo lo que siento, lo que quiero defender. Al decirlo, sentí que la presión en mi pecho disminuía, como si una parte de mí se liberara de las cadenas que había decidido llevar. No obstante, justo antes de avanzar, mis manos temblaron. Una corriente de dudas me alcanzó de nuevo. ¿Podría realmente sostener el peso de las expectativas? Mientras miraba a mi madre y la faccinera, las ansias de hacer un cambio se arremolinaban junto al miedo. De repente, una nueva notificación deslizó la pantalla de mi teléfono. Era un mensaje de Santiago,
esta vez con un tono aún más sombrío: la verdad es más compleja de lo que imaginas. Ten cuidado con la gente que se alimenta de tus sueños. El pánico comenzó a ascender, y con cada palabra, sentí como si balas invisibles estuvieran atravesando mi determinación. ¿Acaso este era el precio a pagar por atreverme? Las amenazas se mezclaban con los sueños, creando una amalgama confusa de desesperanza. Estoy aquí, Ana. Cualquiera que sea la carga, la llevaremos. Juntas, dijo mi madre, mientras su mano cálida envolvía la mía, brindándome la fortaleza que me hacía falta. Sin embargo, esa fuerza se tambaleaba contra la sombra del mensaje que traía miedo y advertencia. Agradecí el apoyo de mi madre, pero el eco de Santiago seguía resonando, un recordatorio constante de que, aunque me sintiera arropada, el mundo real podía ser despiadado. Voy a hacerlo. Superé la confusión y el miedo, encontrando una voz que resonaba con determinación. Voy a hablar. Sin embargo, un nuevo desafío asomaba en el horizonte, una sombra del pasado que no esperaba ver. Una figura familiar se asomaba en el fondo de la sala, dominando el espacio con su presencia. Era un rostro conocido que me hizo retroceder, un recuerdo no del todo bien recibido. La sonrisa de Santiago emanaba arrogancia y desafío, tenía una forma extraña de acercarse al meollo del asunto con una confianza perturbadora. Y todavía, no había comprendido del todo lo que sus advertencias significaban. Sentí que la historia se complicaba en un instante, justo cuando la oportunidad estaba al alcance de mi mano. Con el corazón acelerado y una mezcla de luces y sombras en mi mente, me preparé para lo que estaba por venir. ¿Sería capaz de enfrentar no solo la conversación que anhelaba, sino también la figura que amenazaba con desmontarlo todo? La respuesta, en este momento de vulnerabilidad, se convirtió en un enigma que esperaría ser resuelto en la siguiente batalla de mi vida. La atención en la sala se había centrado completamente en Santiago, su presencia magnética creando una atmósfera tensa. Las palabras de mi madre y la faccineera se desvanecían en el aire, y se sentía como si el tiempo se hubiera detenido. La arrogancia de Santiago me desarmaba, y sentí que un escalofrío descendía por mi espalda. Vaya, si no es la famosa Ana, comenzó con esa sonrisa que me resultaba tan familiar y tan incómoda. ¿Has venido a hablar de tus sueños? Porque te diré algo. Su mirada se parecía a un rayo que se ensombrecía, y su tono de voz desnudaba una burla disfrazada de interés. Siempre pensé que los sueños son un capricho de los imprudentes. Mis manos temblaban, y el valor que había comenzado a florecer en mi pecho se desvanecía a la vista de esa figura. Sin embargo, la voz interna que había emergido gracias a mi madre y la faccineera, esa chispa que me decía que debía seguir adelante, aún luchaba por salir a la superficie. Esa voz era el eco de todas las veces que había sentido que mis palabras no contaban, y no podía dejar que Santiago fuera el responsable de su aplastamiento. Mis sueños no son caprichos, Santiago, logré decir, sintiendo como mi voz se tornaba firme al mismo tiempo que un torrente de adrenalina atravesaba mi cuerpo. Son anhelos que valen la pena, y estoy aquí para hablar de ellos. Su risa suave recorrió el espacio como un eco distante, y vi cómo sus ojos se entrecerraban con escepticismo. ¿Y qué puedes ofrecer tú, Ana? ¿Qué puedes traer a la mesa que aún no se haya dicho? Cada palabra parecía una punzada. Sabía que a su alrededor las expectativas siempre eran mayores, y los sueños que no tuvieran poder eran condenados a un silencio perpetuo. En ese momento, una extraña mezcla de rabia y determinación emergía de lo más profundo de mi ser. Había tantas cosas que quería compartir, tanto fuego dentro de mí que no podía ser apagado. No necesito ofrecer nada. Simplemente quiero ser escuchada. He aprendido que la voz de alguien no se mide por su estatus, respondí, sintiendo que cada sílaba resonaba con la fuerza de mis convicciones. La faccineera retrocedió un paso, como si la energía en la sala hubiera cambiado de dirección. Me observó, su expresión un crisol de asombro y orgullo, mientras que mi madre, con su mano aún envuelta en la mía, sonreía con entusiasmo y fresca admiración, pero al mirar a Santiago, vi que su sonrisa se había desvanecido en algo más pesado. Sus ojos, antes chispeantes de arrogancia, ahora llevaban la sombra de un reconocimiento, quizás de desafío, o de que había golpeado en un punto que no se esperaba. Tienes valor, Ana, dijo finalmente, su tono mucho más serio. Pero la brutalidad de esta realidad no se disfraza de palabras de aliento. Esta vida no se basa en justificaciones, se trata de resultados. Sus palabras cortaron el aire, y el peso de su dignidad se posó entre nosotros como una espada. La atmósfera entonces se tornó más densa. En ese instante, sentí que el universo se enfriaba a mi alrededor, llevando una nueva oleada de dudas sobre mis decisiones, sobre mi propósito.
¿Está bien contar mis sueños y marchar a la vanguardia de una realidad brutal? Está bien arriesgarme a que se rían de mí, pero la voz de mi madre resonó fuerte en mis pensamientos: no dejes que el miedo oscurezca tu luz. Fue una invitación a buscar valor donde parecía que no lo había. Así que tomé aire, mi corazón latiendo aceleradamente, y respondí: he decidido que es hora de ser una voz en una realidad que necesita ser desafiada. Si no me atrevo, entonces estoy renunciando no solo a mí, sino a todos los que se sienten perdidos. La figura de Santiago parecía comenzar a desmoronarse poco a poco, su fachada de confianza agrietándose ante el impacto de mi resolución. Sin embargo, no podría dejar que eso me hiciera creer que podía bajar la guardia. La tensión aún dominaba la sala, aún había un largo camino por recorrer, pero antes de que pudiera articular otra palabra, sentimos una vibración sutil en el ambiente. La faccineera tomó la iniciativa en ese momento, levantando su voz, como si los ángeles la estuvieran guiando. A veces, la realidad más dura es solo una ventana a nuevas posibilidades. Ana, abre esa ventana. Cuéntale a todos lo que en verdad te importa, y así, mientras veía a Santiago, sentí que la decisión no era solo mía. Esta era la lucha de muchas almas que esperaban una voz que las representara, un renacer de la esperanza en un mundo que había olvidado cómo escuchar. Sin embargo, justo cuando me preparaba para dar un paso más, una nueva notificación en mi teléfono hizo que mi estómago se hundiera. Era un mensaje de una persona que no esperaba: estoy al tanto de lo que estás planeando. Hay más en juego de lo que crees. No ignores a quienes realmente se preocupan por ti. Con el pulso acelerado, levanté la mirada, sintiendo que el suelo bajo mis pies se tambaleaba en un equilibrio tenuemente frágil. La incertidumbre se impuso en mi mente, mientras la voz de la faccineera resonaba en mi interior, y la mía también quería hacerse eco junto a ella. ¿Podría realmente mantenerme firme en esta lucha por mis sueños cuando nuevas sombras amenazaban con cerrar las puertas? El enigma no se desvelaría, aún no. Pero, a través de las dudas y el miedo, sabía que tenía que decidir si era el momento de hablar o si debía esperar. La opción de acobardarme jamás había sido atractiva, y era el momento de descubrir hasta dónde podía llegar esta batalla en la vida que me esperaba. El murmullo en la sala se transformó en un susurro, como si la atmósfera respirara con cada uno de nosotros. Santiago se había quedado en silencio, mirándome con una mezcla de curiosidad y desconcierto. La faccineera, con su luz tenue y su voz clara como el agua, había creado un espacio, un refugio entre ese tumulto. Sentí que algo en su mirada decía que debía seguir adelante, que la lucha valía la pena. Tomé una respiración profunda, dejando que el aire fresco llenara mis pulmones. Sabía que seguir adelante era arriesgarlo todo, pero en ese momento, el deseo de ser escuchada superaba al miedo. No estoy aquí solo para compartir mis sueños. Estoy aquí porque sé que hay otros como yo, comencé, sintiendo el calor de mi convicción brotar en mi pecho. Muchos que no han tenido la voz que merecen. Y si estos sueños hacen eco en sus corazones, tal vez entonces pueda atravesar la realidad que pretendemos ignorar. Las cabezas comenzaron a moverse, algunas asintiendo, otras frunciendo el ceño. Pero no dejé que su confusión me detuviera. Santiago parecía estar atrapado en una intersección entre incredulidad y asombro. Aunque se mostraba reservado, había algo en su actitud que indicaba una lucha interna. Tal vez había un destello, una chispa de curiosidad que le permitía ver más allá de sus prejuicios. La notificación en mi teléfono seguía vibrando silenciosamente en mi mano, como un recordatorio insistente de que no estaba sola. Quiero hablar de las historias que a menudo se omiten en la búsqueda del éxito. Historias de desamor, lucha y perseverancia. Esas que no son contadas por los que han llegado a la cima, sino por los que están escalando. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Las miradas, que antes eran de desencanto, comenzaban a brillar con algo inesperado. Aunque Santiago mantuvo su postura, sus ojos se oscurecieron con la sombra de la duda. El ambiente, antes tenso, empezaba a llenarse de energía, como si todas las piezas del rompecabezas empezaran a encajar. Mi madre, que había estado observando todo desde la esquina, dio un paso adelante, sus ojos brillando con emoción. Ana siempre ha sido una luchadora. Su pasión es su arma, y por eso es importante que la escuchen, dijo, apoyando mi voz con la suya. Era un acto de valentía que yo deseaba emular, como si ella fuera la antorcha que iluminara mi camino. La faccineera sonrió, y por un momento, se sintió como si el universo conspirara a nuestro favor. Lo que buscamos aquí no son solo palabras, sino un puente hacia el cambio, agregó, instando a los demás a escuchar con el corazón abierto.
El poder de su voz era un bálsamo, pero también un desafío. Sin embargo, era el sonido del mensaje en mi teléfono lo que nuevamente me trajo de regreso a la superficie. Sentía que ese mensaje era crucial, como una brújula que indicaba un camino no explorado, pero no podía distraerme. No tengo miedo a ser vulnerable. Cada lágrima derramada, cada caída, cada fracaso, ha sido una lección. Y aunque a muchos les parezca una debilidad, considero que ser honesto acerca de nuestras luchas es una fortaleza potente. Santiago, por primera vez, parecía estar considerando mis palabras. ¿Y qué te hace pensar que el mundo quiere escuchar esas historias? El dolor no vende. Lo que la gente quiere son historias de éxito brillante, de ascensos triunfantes, replicó, su tono más suave, pero con la misma carga de desafío. Y ahí es donde se equivoca. Las historias verdaderas son las que unen a las personas, así que si hay alguien aquí dispuesto a escuchar, yo estaré dispuesta para hablar, respondí, sintiendo como mi corazón rugía. En ese giro, deseaba abrir un espacio donde la vulnerabilidad se celebrara, y no se oculta. Era el momento de mostrar que compartirse era una fortaleza, no una debilidad. Mientras sostenía la mirada de Santiago, esa misma mirada que había sentido como una espada, continué, es hora de empezar a construir puentes en vez de muros. Y si eso significa que debemos enfrentar nuestras diferencias, entonces estoy lista. No. Nací para ser un eco distante, nací para ser una voz que resuena, para todos los que han sido silenciados. El silencio en la sala se quebró al instante, como si al soltar esas palabras hubiera creado una corriente eléctrica entre todos nosotros. Fue en ese momento que noté el resplandor en los ojos de la faccineera y el apoyo silencioso de mi madre. Pero también vi el atisbo de una batalla que aún no había terminado en los ojos de Santiago. Sin embargo, el verdadero impacto de mis palabras se sintió cuando, de repente, una mujer que había estado entre el público se levantó. No la había notado antes, pero su rostro estaba marcado por años de lucha. Ana, lo que dices resuena en mí. Estuve a punto de rendirme hoy, pero escuchar tus palabras me da esperanza. Era un momento de conexión genuina que encendió un fuego en mi corazón, pero en el siguiente instante, la faccineera me miró con preocupación, como si pudiera percibir un cambio en la energía. Ana, cuidado, murmuró en voz baja, y el eco de su advertencia quedó atrapado en el aire. Fue cuando la puerta se abrió de golpe, y una figura familiar se asomó al umbral. No era un desconocido, era alguien que había sido parte de mi vida antes, alguien que traía consigo los ecos de mi pasado. Lo siento, estoy aquí. No podemos dejar que lo que hemos construido se derrumbe. El frío que recorrió mis venas en ese momento agravó la confusión. Era la última persona que esperaba ver. Mientras pensaba en lo que había dicho, una tormenta de emociones se desató en mí. No solo estaba luchando por mis sueños, ahora, me estaban enfrentando a un capítulo de mi vida que creía haber cerrado. La sala parecía girar a mi alrededor, y en ese instante, supe que la historia apenas comenzaba a desvelarse. El silencio en la sala se tornó abrumador. La figura que se había asomado al umbral era Diego, un viejo amigo que había estado presente en el momento más turbulento de mi vida. Reencontrarlo ahí, en medio de mis luchas y triunfos, era un torbellino de emociones. Su mirada entrelazaba nostalgia y vulnerabilidad, un recordatorio palpable de lo que había significado para mí y de lo que había perdido en el camino. ¿Por qué ahora? ¿Por qué aquí? Pensé, la confusión dibujándose en mi rostro. La puerta se cerró detrás de él con un golpe sordo, como un tambor que marcaba el inicio de una nueva era. Los murmullos se multiplicaron, como si cada persona en el auditorio se adentrara en mi historia sin que se los hubiera invitado. Antes de que pudiera procesar lo que significaba su presencia, Diego avanzó hacia el centro, compartiendo el foco de atención que había tenido durante esos instantes. He estado perdido tanto tiempo, pero cuando escuché tus palabras, supe que no podía quedarme al margen, confesó, su voz temblando con sinceridad. Se detuvo a mi lado, y por un breve momento, sentí que el tiempo se detenía, como si ambos estuviéramos rememorando viejas batallas y sueños rotos. Siempre creí que no tenía un lugar en este mundo, Ana, que mi luz nunca brillaría. Pero saber que estás aquí, hablando por aquellos que no son escuchados, me empuja a encontrar mi propia voz, continuó, sus palabras resonando con un eco que reconstruía puentes. La tensión en el ambiente se desvaneció. Ya no era solo una lucha personal, era una lucha compartida. Miré a la multitud, y vi cómo respondían a la sinceridad de Diego. Las cabezas comenzaron a asentir, la conexión se sentía palpable.
Justo cuando pensaba que había alcanzado un nivel de vulnerabilidad, él me mostró lo que significaba verdaderamente compartir el peso de nuestras historias. Los sueños de todos son importantes, insistió Diego. No es solo una pelea por un lugar en el mundo, es una batalla por la voz que todos debemos tener. Apenas había terminado de hablar, y Santiago irrumpe nuevamente, su rostro filtrado por una expresión indefinible. ¿Vas a dejar que este espectáculo te lleve a la derrota? Todo esto es un capricho, una ilusión. El sistema no te permitirá brillar. Pero sus palabras ya no tenían la misma intensidad. La faccineera alzó la voz un poco, iluminando la atmósfera cargada. Es fácil desestimar lo que no se puede ver. Pero el verdadero poder nace de las historias compartidas. En ese instante, supe que podía cantar mi verdad también. Durante demasiado tiempo, mi historia había estado atrapada en un laberinto de miedos y dudas, pero ahora las sombras comenzaban a disiparse. La realidad es una bruma, respondí, sintiendo que la energía fluía dentro de mí, ardiente e inquebrantable. Nosotros somos culpables de dibujarla. No seremos silenciados. Vamos a convertir nuestros ecos en un clamor tan fuerte que aquellos que se esconden detrás de la burla no podrán ignorarlo. Cada palabra traía consigo la fuerza de mis convicciones. Mientras miraba a Santiago, había olvidado que la oscuridad lo había hecho temeroso. Tú no eres nuestro enemigo, murmuré, eres el símbolo de lo que queremos desafiar. Los que nunca comprenden nuestro viaje no tienen poder sobre nosotros. La presión del mundo exterior comenzaba a desvanecerse. En mi corazón, un nuevo fuego ardía, promoviendo una claridad que me había eludido por tanto tiempo. Así que aquí estamos todos, enfrentando las tormentas que la vida nos ha traído. Las historias de la faccineera, de Diego y las mías entrelazadas, son el tipo de resistencia que este mundo necesita, proclamé, viéndolos involucrarse en la conexión. Las adversidades no nos definen, dijo Diego, y en sus ojos vi el reflejo de aquellos que habían luchado y caído pero nunca se habían rendido. Nosotros latimos juntos, y nuestras voces resonarán en la eternidad. En ese momento, miré a la faccineera, a mi madre, y a cada alma presente allí. Nadie estaba solo. Era lo que realmente deseaba, estar dispuesta a levantar a los demás mientras luchaba por mí. La verdad iluminaba el espacio, y sentí que la transformación era inminente. Había encontrado mi camino, el propósito por el que había luchado, un lugar donde las voces de todos podían ser escuchadas. Los aplausos estallaron, llenando la sala con una energía que atravesaba cualquier temor. Las risas se transformaron en gritos de aliento. La conexión se había hecho palpable. La risa burlona de Santiago se diluía en la presión abrumadora de lo nuevo que habíamos creado. En este espacio, las historias florecían, el dolor era solo un paso hacia la luz. Al mirar a Diego a los ojos, encontré la respuesta que había estado buscando. No se trataba solo de sueños, sino de rebelarse ante la vida, con sus luces y sus sombras. Había elegido dejar atrás el miedo y aunque el viaje no sería fácil, estaba decidida a vivir la verdad de cada uno de nosotros, y así, comprendí que cada una de estas almas en este lugar representaba la batalla organizada para hacer de este mundo un espacio donde todas las voces fueran escuchadas y valoradas. Un nuevo horizonte se extendía ante nosotros, y entre la bruma de incertidumbre, la luz comenzaba a surgir, brillando con la promesa de un nuevo inicio. En mi voz resonó la última verdad que necesitaba compartir. No seré la única voz, pero mi historia será la chispa que encienda el fuego de quienes se atreven a soñar. Y juntos, convertiremos esa llama en un clamor que resonará hasta el infinito. Y con esas palabras, una profunda paz se asentó sobre mí. Ya no temía a la burla, porque estaba lista para reclamar mi lugar entre las estrellas. Al fin comprendí que el verdadero valor de un sueño no radica en su consecución, sino en el coraje de compartirlo. Durante toda la vida, había querido ser una voz. Ahora, un coro de almas comenzaba a unirse en un solo canto. No necesitaba una respuesta perfecta, solo transformarme y descubrir el poder en cada paso. Y sabía, en mis adentros, que mientras tuviera a aquellos que me apoyaban, mi historia jamás sería contada en vano. Fue entonces, en ese instante de liberación, que comprendí que, efectivamente, lo imposible estaba destinado a ser conquistado.